Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Andrés Castro y mi grupo está conformado por Esteban Velázquez, Juan Felipe Vélez y mi persona. El día de hoy les vamos a presentar nuestro experimento o experimentos, los cuales vamos a representar diferentes circuitos eléctricos con diferentes fuentes eléctricas, como lo van a ser el limón, como lo son, perdón, el limón, el banano y la papa. Espero que les guste. Hola, mi nombre es Sam Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. En el curso de Laboratorio de Física 2 del Departamento de Ciencias Básicas nos proponen hacer un experimento que vamos a realizar y vamos después a hacer su respectivo análisis. Bueno, en primer lugar, para este experimento vamos a necesitar tres tipos de metales. En este caso yo voy a usar aluminio, del papel aluminio, acero, entonces tenemos un tornillo, y cobre. En este caso voy a utilizar una moneda, ya que el 92% de esta está conformada por este metal, por el cobre. Además necesitamos una fruta. A mí me correspondió el banano y un multímetro que nos va a ayudar a medir los volts en cada combinación. Bueno, el experimento se basa en medir los volts con ayuda del multímetro que hay entre tres combinaciones. Es decir, tenemos tres metales, el cobre, el aluminio y el acero, y vamos a combinarlos, introduciéndolos en la fruta, que en este caso es el banano. Y vamos a ver entonces cómo cambian los resultados, qué pasa si son iguales, y después haremos pues el respectivo análisis. Entonces vamos a iniciar con la combinación de el aluminio y el cobre, o sea, el pedazo de papel aluminio y la moneda. Bueno, la primera combinación es entre el aluminio y el cobre. Entonces lo primero es cuadrar el multímetro. En este caso, esta perilla es la que nos indica qué vamos a medir, ¿cierto? Y en qué escala. Entonces en este caso, esta es la escala para los volts. La ponemos en la mínima, ya que como vamos a medir valores muy pequeños para obtener un valor más exacto. Entonces miramos que si movemos la perilla, acá nos da la respuesta con un decimal y acá nos lo da sin decimal. Así que vamos a utilizar esta escala, la de 20. Bueno, aquí tenemos el banano, insertamos el papel aluminio y la moneda. Ahora con estos cables, o llamados las puntas de conexión, donde el rojo es el positivo y el negro es el negativo, vamos a proceder entonces a medir la diferencia de potencial eléctrico que hay entre estos dos metales. Entonces, para medir correctamente, vemos que cuando se pone el cable en un elemento y en otro elemento, debe dar positivo. Si hay un número negativo en el multímetro, quiere decir que estamos midiendo pues de forma incorrecta y debemos cambiar la posición de los cables. Entonces en este caso vamos a proceder a medir. Entonces ponemos esta punta acá y ponemos esta punta acá. Aquí en el multímetro me marca 0.62, como pueden ver en la imagen. Bueno, para la segunda combinación vamos a introducir el tornillo y la moneda, es decir, que los metales son el acero y el cobre. Entonces vamos a hacer la misma tarea. Con las puntas de conexión vamos a ponerlos en los metales. En este caso, para que quede medido correctamente, el positivo va a ir en el cobre y el negativo en el acero. Así que el multímetro me marca 0.81, como podemos apreciar en la imagen. Bueno, para la última combinación entonces está estos dos metales, el acero y el aluminio. Entonces vamos a hacer la misma tarea que venimos haciendo. Los puntos de conexión los ponemos así, y en este caso el voltímetro marca 0.26, como se ve en la imagen. Y aquí podemos notar una diferencia significativa con respecto a las dos combinaciones anteriores. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Vélez Posada, pertenezco al grupo número 1 y hoy procederemos a realizar la práctica número 2
que corresponde al tema de pilas y baterías eléctricas. Para ello se utilizarán los siguientes materiales que les voy a mostrar a continuación. El primero es un multímetro para medir voltajes pequeños de corriente continua, sus respectivos cables o puntas para realizar las conexiones. Esto es un multímetro bastante económico. También se utilizarán 4 tipos de metales. Este que corresponde pues a una puntilla que es de acero, este que es pues un pedazo de cobre, un pedazo de lámina y un pedazo de hierro. Y finalmente utilizaremos una papa pues de un tamaño considerable, de acuerdo pues también a estos tipos de metales. Bueno, una vez ya se tienen claro cuáles son los materiales que se van a utilizar en esta práctica, voy a proceder pues a explicar el procedimiento. Se van a utilizar 2 de estos metales y se van a clavar dentro de la papa en lugares opuestos, tratando pues de que no se toquen en el interior de la papa. Y una vez estén clavados, con el multímetro vamos a proceder en primer lugar a determinar cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos. Esto nos lo permitirá determinar el multímetro y pues también nos va a permitir determinar un voltaje. Así, digamos, se van a tratar de realizar 3 combinaciones distintas con estos metales y vamos a ver qué diferencias ocurren, si los valores de los voltajes cambian o no. Y bueno, todo eso con el objetivo de entender qué está pasando realmente dentro de la papa y si realmente se está, digamos, generando energía eléctrica a partir de unas reacciones químicas que se dan dentro de la papa. Listo, una vez se tiene claridad sobre el procedimiento, pues es necesario configurar el multímetro, que es el que nos va a permitir hacer las mediciones. Entonces, en primer lugar, lo vamos a encender y para ello pues vamos a mover esa perilla a este lugar de acá, este valor de acá que corresponde a 20 volts, que es estos números corresponden a las escalas, y este 20 volts, que es el que corresponde a un voltaje para corriente directa, es el valor más idóneo, ya que pues vamos a medir voltajes muy pequeños. Listo, una vez hecho esto, vamos a conectar los cables o puntas de conexión en estos terminales de acá. Entonces vamos a conectar el cable rojo, que es el que corresponde al positivo, en este terminal del medio, y el cable negro en este último terminal, que se le conoce como terminal común. Este cable es el que pues corresponde al negativo. Una vez hecho esto, ya está el multímetro listo para realizar las mediciones y por ello pues ya vamos a empezar con el procedimiento. En primer lugar, se muestra la papa en donde ya se introdujeron 2 metales, en este caso el cobre y el hierro. Entonces, en primer lugar, el multímetro nos va a permitir determinar si la polaridad es correcta. Sigamos, estamos conectando el positivo y el negativo en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo se va a determinar eso? Por ejemplo, conectemos el positivo en el hierro y el negativo en el cobre. Entonces, si yo los conecto, observan ahí en el multímetro que me arroja menos 0.42 volts. ¿Ese negativo qué significa? Que las puntas están conectadas en el lugar incorrecto, ya que el positivo debería ser en el cobre y el negativo debería ser en el hierro. Como observan, ya me arroja un valor positivo, arrojando 0.42 volts para el hierro y el cobre. Bueno, ahora veamos esta segunda combinación en donde se están utilizando acero, que corresponde pues a la puntilla, y se conserva el hierro, es decir, la combinación va a ser acero y hierro. Entonces vamos a realizar lo mismo que se hizo antes. Voy a proceder a conectar los cables o a poner los cables en los respectivos metales, primero para determinar si la polaridad es correcta. Movemos el multímetro, vamos a conectar. Marca 0.09 en positivo,
si es el valor que más se mantiene más constante. Y como lo marca positivo, es decir que las puntas de conexión están en el lugar correcto, están el positivo con positivo y negativo con negativo, es decir que el positivo corresponde al hierro y el negativo corresponde al acero de la puntilla. Ahora veamos esta otra combinación que va a ser cobre y lámina. Entonces pues voy a colocar las puntas de conexión, voy a colocar la positiva en la lámina y la negativa en el cobre. Vamos a ver qué pasa. Como vemos, está marcando menos 0.91 volts, es decir que hay que cambiar las puntas para que el positivo quede en el cobre y el negativo quede en la lámina. Ahora está marcando 0.92 o 0.91 volts. Vamos otra vez. Es decir que para la combinación entre el cobre y la lámina arroja más un valor de 0.92 volts. Bueno, y para finalizar el análisis se utilizará esta última combinación que será entre el hierro y la lámina. Entonces voy a colocar las puntas de conexión, voy a colocar el positivo en el hierro y el negativo en la lámina. El multímetro arroja 0.49 volts positivo, es decir que los puntos de conexión están en el lugar correcto, en donde pues el hierro corresponde al positivo y la lámina corresponde al negativo. 0.49 volts para esta última combinación. Así que una vez hechas todas las combinaciones, se va a proceder a realizar pues el análisis, a entender por qué se está transformando energía química, porque al introducir estos metales dentro de la papa se está generando ciertas reacciones químicas, y esto pues va a permitir que esa energía química se transforme pues en energía eléctrica. A entender todo este tipo de cosas, por qué se presentaron esas variaciones en los voltajes, y también por qué un metal correspondía a un punto positivo y por qué otro metal correspondía a un punto negativo. Luego de que cada uno de los integrantes del equipo de trabajo fabricara su pila de acuerdo pues al elemento que le correspondió, ya sea el limón, el banano y en mi caso la papa, se comprueba que el que generó, o la pila que generó un mayor voltaje fue la papa, ya que arrojó el mayor valor de 0.92 volts con la combinación entre el cobre y el metal de la lámina, como observaron anteriormente. Entonces vamos a comprobar si este voltaje, el voltaje de esta pila, es suficiente para encender un pequeño bombillo, un bombillo LED. Entonces vamos a comprobar si logramos encenderlo, simplemente pues con una papa. Primero cabe resaltar que pues, se cambió la papa y se cambiaron los elementos, aunque corresponden pues al mismo material, ya sea el cobre y a un material similar, o no sé si es el mismo que el de la lámina. Se cambiaron pues para una mayor comodidad y para la realización del experimento. Entonces, en primer lugar hay que tener en cuenta que el alambre digamos de mayor longitud es el que corresponde al ánodo, a la conexión positiva del bombillo LED, y el más pequeño es el que corresponde al cátodo, a la conexión negativa. Es importante porque hay que realizar una conexión correctamente para evitar que digamos el bombillo se pueda dañar, bueno, en fin. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo a que ya sabemos por medio del multímetro que el cobre es el que corresponde al punto positivo y en este caso pues esta arandela va a corresponder al punto negativo, entonces pues vamos a conectar el cable que corresponde al cobre con el ánodo, que es el alambre de mayor longitud. Entonces lo va a conectar.
positivo con positivo y negativo con negativo. Y no pueden observar muy bien, pero pues no se enciende, no está generando ningún tipo de efecto pues, o de reacción. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque pues este voltaje, el voltaje que genera la pila, pues no es suficiente para encender este bombillo, ya que esos bombillos LEDs requieren un voltaje de aproximadamente 3 volts pues para poder encenderlos. Entonces, ¿qué va a proceder a continuación? Pues vamos a conectar distintas pilas, distintas papas, corresponden pues a pilas, a través de distintos cables, y a partir de esto vamos a crear una batería que lo que va a hacer es pues va a incrementar el voltaje, y así vamos a comprobar si podemos encender distintos bombillos LEDs de distintos colores. Son iguales, pero pues tienen distintos colores. Entonces vamos a proceder a realizar estas baterías y vamos a ver qué pasa. Como pueden observar, juntamos 4 pilas, las cuales pues nos van a permitir formar una batería en la cual pues en teoría vamos a obtener un mayor voltaje, que es el que nos va a permitir encender los bombillos LEDs. Para pues construir esta batería ya se utilizaron los materiales que les he venido nombrando. En cada una de las pilas pues están los 2 metales correspondientes al cobre y al material de la arandela, y pues cada una de las pilas está conectada por medio de los cables, en donde se conecta el punto positivo con el negativo, y al final pues me queda 2 conexiones, que va a ser la correspondiente a la negativa del metal de la arandela, y acá está pues la conexión, y a la positiva correspondiente pues al cobre, que pues estos son los que nos van a permitir conectar tanto en el ánodo como en el cátodo de los bombillos LEDs, y así comprobar si realmente se encienden. Pero pues en primer lugar voy a comprobar qué voltaje me arroja pues esta batería. Entonces para ello pues voy a utilizar el multímetro y vamos a ver qué voltaje nos arroja. Bueno, para poder realizar la medición con el multímetro tuve que enrollar cada uno de los cables de conexión pues que corresponden al punto positivo, a la conexión positiva y a la conexión negativa. Entonces pues la que corresponde a la conexión positiva, que es la del cobre, la conecté pues con el punto de conexión roja, y la que corresponde a la negativa, que es al metal de la arandela, la conecté con la punta de conexión negra. Y pues todo esto, esta batería me está arrojando un valor de 3.31, 3.32, oscila entre esos valores de voltaje, es decir que se incrementó considerablemente, y pues era lo que digamos esperaba, ya que realizando la medición individual de cada una de las pilas daba valores que oscilaban entre 0.90 a 0.92, y pues si son 4 pilas entonces el valor del voltaje se iba a incrementar y iba a superar los 3 volts. Entonces en teoría pues estamos superando ese valor requerido por los bombillos LEDs para poder ser encendidos. Entonces pues a continuación voy a proceder a conectarlos, conectar cada uno de los bombillos LEDs con los cables de conexión, conectándolos correctamente pues en el ánodo y en el cátodo, sea pues el ánodo que sería con el cable de conexión que corresponde al cobre, y el cátodo que sería con el cable de conexión que corresponde al metal de la arandela. Entonces bueno, como observan está dando 3.30, es como el más constante, y vamos a ver, espero pues no fundir el bombillo ya que estamos superando ese voltaje requerido. Bueno, comprobamos que la batería nos arrojaba un valor de 3.30, 3.31 volts aproximadamente, utilizando pues el multímetro. Cabe aclarar que pues esta no es la forma más correcta de realizar la medición, pero pues como me estoy grabando a mí mismo pues no podía hacerlo de otra manera. Entonces en teoría, si estos bombillos requieren 3 volts, estos bombillos LEDs, pues el voltaje de la batería es suficiente, incluso se excede para encenderlos. Entonces voy a proceder a conectar cada uno de estos bombillos
a los cables de conexión, teniendo en cuenta lo que les dije al inicio, de que el alambre de mayor longitud corresponde al ánodo y el de menor longitud al cátodo. Entonces cada uno de sus bombillos LEDs se van a conectar. El cable de conexión que corresponde al cobre tiene que ir en el ánodo, en el alambre más largo, y el cable de conexión que corresponde a la arandela, al metal de la arandela, va a ir en el cátodo, en el alambre de menor longitud. Entonces voy a apagar la luz para que se aprecie mucho mejor si se enciende completamente o cuál es la intensidad de, digamos, su luminosidad y eso. Entonces voy a apagar la luz y voy a proceder a encenderlos. Entonces voy a coger el primero, lo voy a conectar correctamente. Y le conecto en la conexión negativa en el cátodo. Como observan, se enciende por completo el bombillo. Se está encendiendo por completo, que era lo que teníamos, digamos, lo que se esperaba. Si lo conecto varias veces, pues sigue pasando lo mismo. Salgamos con los demás LEDs a ver si pasa lo mismo. El cátodo el ánodo, perdón, con el cable, digamos, correspondiente al punto positivo, y lo conectamos con él. Como vemos, también está encendiendo. En este caso pues es de color azul. Lo quitamos y lo volvemos a conectar, vuelve y sucede lo mismo. Y finalmente realizamos lo mismo con el último bombillo LED. Y como observan, en este caso es de color blanco, también enciende por completo. Y así comprobamos que, digamos, con la construcción de esta batería pues pudimos lograr encender los bombillos LEDs, algo que no era posible al inicio, cuando solamente estábamos utilizando una pila que nos arrojaba un voltaje de 0.92 volts, algo que era pues insuficiente para dicho fin. Bueno, para la realización de este experimento se necesitaron los siguientes materiales: 4 cables de cobre que servirían para ser nuestros conductores de electricidad, papel aluminio, 4 tornillos que representarían nuestro metal de hierro, 4 láminas de zinc, los 3 bombillos LED, los 4 limones para completar nuestro circuito, y por último un multímetro para poder medir la diferencia de potencial eléctrico de los limones. Bueno muchachos, ahora voy a proseguir a mostrarles cómo formar un circuito eléctrico como fuente de electricidad como lo es el limón. Así que lo primero que hay que hacer es hacer 2 agujeros relativamente cerca uno del otro en el limón, en donde uno de ellos vamos a conectar un extremo del cable y en el otro agujero un tornillo, que en este caso representaría nuestro metal de hierro. Y así mismo lo vamos a hacer con otro limón. Conectamos un extremo del cable a uno de los agujeros, solo que el otro extremo del cable lo vamos a amarrar con el tornillo para así poder crear ese enlace o esa conexión para que los electrones puedan pasar de un limón a otro, lo que al final resultaría de que toda esa diferencia de potencial permita de que nuestro bombillo LED se encienda. Así que voy a intentar hacer esto lo más rápido posible para poder visualizar eso al final. Una cosa que es muy importante
y que se lo recomiendo es que intenten amarrar muy bien el cable al tornillo o al metal el cual ustedes estén utilizando, ya que es muy importante, ya que esto permite que la conexión, por así decirlo, sea mucho más estable. Listo. Ya terminado de configurar nuestro circuito, lo siguiente es conectar el lado positivo con el positivo y el negativo con el negativo para poder que el bombillito se encienda. En este caso, negativo sería con el cobre y el positivo sería con el lado del tornillo. Como pueden observar, el bombillo LED se prende y se apaga cada vez que lo pongo en contacto con el tornillo o el lado positivo. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. Este fue un experimento bastante interesante, que demuestra cómo es posible que las frutas funcionen como pilas y que con ayuda de estas y algunos metales se pueda encender un bombillo LED. Así que, en primer lugar, para entrar en contexto, es pertinente hablar sobre las pilas. Entonces, se dice que las pilas almacenan energía química y transforman esta energía en electricidad. De esta manera, las pilas permiten que funcionen los aparatos y dispositivos electrónicos, tales como teléfonos móviles, reproductores de MP3 y linternas, entre muchos otros. Existen dos tipos principales de pilas basadas en el tipo de electrolito que utilizan. Existen los que llamamos celda húmeda, que hace uso de electrolitos líquidos en forma de solución. También existe lo que llamamos celda seca, que hace uso de electrolitos en forma de pasta. Actualmente existen muchos tipos de más pilas en el mercado, tales como las celdas de carbono zinc,
las celdas alcalinas, las celdas de níquel, las celdas de Edison y las celdas de mercurio. En este experimento sencillo se creó nuestra propia pila con el uso de frutas, banano, papa y limón, con una potencia lo suficientemente fuerte como para hacer que se prenda una pequeña bombilla de luz. Las frutas y verduras no solo contienen vitaminas y minerales que nos ayudan a estar sanos y sobrevivir, también tienen una gran cantidad de agua, lo que ayuda a conducir bien la electricidad. Esto, sumado a otros ingredientes como el ácido cítrico o el ácido ascórbico, lo que aumenta aún más la conductividad. Si el ácido es lo suficientemente alto, genera un voltaje lo suficientemente potente como para convertirse en una pequeña batería. Por esta razón, si bien los metales no se tocaban entre sí, la pila de fruta funcionó. La fruta contiene iones cargados positivamente. Cuando se inserta el tornillo, el pedazo de aluminio o de zinc en la fruta, los iones con carga negativa o los electrones comienzan a pasar de la fruta al metal, dejando así los protones en la fruta. Esta transferencia de electrones genera electricidad en cuanto se conectan los cables al metal. Así se enciende la bombilla. Por esto, se dice que la mejor batería de alimentos es cualquier fruta o verdura con altos niveles de iones superconductores, como el sodio o el potasio. Un conductor iónico produce cargas negativas y positivas, o lo que es lo mismo, iones cargados, electrolitos, que se mueven cuando entran en contacto con una tensión. Debido a esto, cualquier fruta o verdura podría convertirse en un conductor de energía, aunque hay unas que funcionan mejor que otras. Como se evidenció en el experimento, el mejor conductor o más potente fue la papa, dado que los tubérculos, como la patata, generan electricidad en su interior gracias a la acidez que provoca el ácido ascórbico. Este guarda en su interior metales conductores, como son el cobre y el zinc. Al igual que ocurre con los cítricos, si se colocan las patatas en serie se puede aumentar el voltaje. A su vez, si estas series se colocan en paralelo, se puede conseguir baterías potentes. Otros vegetales que conducen electricidad debido a su potasio y contenido iónico son los tomates, la zanahoria, la cebolla, las batatas y los pepinos. Bueno, y aquí termina el video informe. Espero que les haya gustado, que hayan podido entender y reforzar los conceptos vistos acerca de este tema, que hayan comprendido cómo es el proceso que se da y por qué por medio de una fruta que se convierte en un conductor de energía puede hacerse que se prenda un bombillo LED. Así que hasta luego.